Hola a todos, ¿qué tal? Aquí un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este video estaremos profundizando un poco más en el tema de los arrays que vimos en el video pasado y lo haremos a través de un par de ejemplos en donde veremos también la potencialidad que tienen los arrays al utilizarlos con los bucles, que también lo hemos visto ya en videos pasados. Vamos directamente a Visual Studio para realizar estos ejemplos. Bien, una vez acá en Visual Studio, vemos acá el ejemplo que vimos en el video pasado, en el cual creamos un array de números enteros y lo creábamos con un límite de 5, es decir, este array tiene 5 elementos. Y acá simplemente estábamos asignándole a cada posición del array un valor determinado, en este caso un número entero. Y acá simplemente mostrábamos por consola el valor de uno de esos elementos. Por ejemplo, acá el valor del elemento que se encuentra en la posición número 4, es decir, del quinto elemento. Porque recuerden que las posiciones en un array comienzan desde el 0. Si nosotros ejecutábamos este programa, veíamos que acá nos muestra el 25, que hace referencia al quinto elemento del array, es decir, al que se encuentra en el índice número 4. Hasta aquí todo bien. Ahora, ¿cómo haríamos para nosotros mostrar todos los números por consola? Todos los números que se encuentran dentro de este array. Pues tendríamos que hacer varios console.writeLine. Vamos a copiarlos y pegarlos de esta forma. Y los mostraríamos todo de forma manual. Es decir, colocando la posición en cada uno de ellos. O sea, la posición que queremos acceder. Si ejecutamos, pues acá podemos ver todos los elementos de este array. Tenemos el 5, el 10, el 8, el 4 y el 25. Hasta este punto, pues es fácil ya que tenemos un array de solo 5 elementos. Entonces no nos cuesta nada crear varios console.writeLine, en este caso 5, y mostrarlos por consola de esa manera. Pero ¿qué pasa si nuestro array no fuera de 5 elementos, sino que fuera de, por ejemplo, 1000? Pues sería una locura escribir 1000 console.writeLine. Primero porque no es lo más óptimo y segundo tardaríamos mucho tiempo. Y la idea a la hora de programar es ser lo más eficiente posible, es haciendo código rápido pero que sea de igual manera eficiente. Entonces, ¿cómo solucionaríamos esto si tuviéramos un array de 1000 elementos? Pues aquí es donde entran en juego los bucles que ya hemos visto en videos pasados. Pueden ir a verlos, dejaré la lista de reproducción como siempre en la descripción de este video para que puedan ver los videos del curso pasados. Si yo quisiera mostrar por consola los 1000 elementos, podría utilizar un bucle for. Entonces vamos a crear un bucle for acá abajo. Recuerden, para crear un bucle for tenemos que declarar una variable interna. Por convención la declaramos y la igualamos a 0 ya que queremos comenzar. ¿Por qué 0? Porque queremos comenzar desde la posición 0 de nuestro array. Si nosotros no colocamos 0, sino que colocamos otro número, por ejemplo el 1, estaríamos evaluando desde el elemento número 2, es decir, desde la posición 1 del array, que sería esta. Entonces colocamos 0, punto y coma. Acá debemos colocar hasta dónde vamos a evaluar el array. En este caso, cuando i sea menor que 1000. ¿Por qué i menor que 1000? Porque nuestro array tiene 1000 elementos. Por lo tanto, debemos evaluar cada uno de esos elementos hasta llegar al 1000. Realmente hasta el 999. ¿Por qué? Porque recuerden que los arrays comienzan desde la posición 0. Por lo tanto, si contamos el 0 hasta el 999, ya harían los 1000 elementos. Es decir, la última posición de este array es el 999. Y luego acá simplemente incrementamos la variable i, que es la variable que nos va a representar el contador. Bien, y ahora simplemente acá lo único que tendríamos que hacer es mostrar por consola array, o sea, el nombre del array, y dentro de los corchetes debemos colocar la posición. ¿Y qué posición vamos a colocar acá? La variable i. ¿Por qué? Porque primero, cuando entre por primera vez, i vale 0, por lo tanto estaremos accediendo en la primera vez al elemento 0 del array. Luego, cuando incrementa, i vale 1, por lo tanto ahora estaríamos accediendo al segundo elemento del array y así sucesivamente hasta llegar al 999. Es decir, vemos que en vez de colocar 1000 líneas de código con el console.writeLine, podemos hacer esto y reducirlo en una sola línea de código. Vamos a hacerlo para que lo vean de mejor manera, ya que solamente tenemos 5 elementos creados. Vamos a volver a colocar nuestro array con 5 elementos y vamos a ejecutar otra vez el programa.
Y vemos cómo solamente con estas pocas líneas de código ya podemos hacer lo que habíamos hecho anteriormente con varios console.writeLine. Vemos que me muestra todo. Si nosotros creáramos un array de 10 elementos, acá vamos a crear unos 5 elementos más. 5, 6, 8 y 9. Y acá ponemos cualquier valor. Y ejecutamos. Simplemente con hacer... Ah, bueno, aquí tenemos que modificar y que sea i menor que 10. Ejecutamos el programa nuevamente y veremos cómo simplemente con esta línea de código y asignándole los números a sus respectivas posiciones, ya podemos obtener esto sin tener que escribir más console.writeLine. Vamos a hacer algo. Vamos a crear un array de 1000 elementos, como lo dijimos ahorita. Y entonces, ¿cómo vamos a rellenar este array? Pues simplemente vamos a hacer otro bucle. Vamos a hacer otro bucle. For int i igual a 0, porque queremos rellenar cada posición del array. Y menor que 1000 y más, tal cual como lo hicimos abajo. Y acá vamos a rellenar el array de la siguiente manera. Accedemos a cada posición del array. Recuerden que para acceder a la posición, pues colocamos el nombre del array y entre corchetes el índice al que queremos acceder. En este caso, i, porque queremos acceder a cada uno con cada vuelta de bucle. Y entonces esto lo vamos a igualar a i. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cuando i vale 0, estamos accediendo a la posición 0, es decir, al primer elemento del array. Y estamos asignándole ese mismo número de i. En este caso, i vale 0, por lo tanto, la primera posición del array va a tener como valor el 0. Luego, cuando venga la próxima vuelta del bucle, i vale 1. Por lo tanto, aquí estaríamos accediendo al segundo elemento que se encuentra en la posición 1 y le estaríamos asignando el número 1. Y así sucesivamente hasta llegar al 1000. En este caso, si yo ejecuto, debería mostrarme los números desde el 0 al 1000, solo con estas pocas líneas de código. Si yo ejecuto la aplicación, acá me muestra solamente 9 números. Vamos a ver qué está pasando. Lo que pasa es que yo aquí estoy mostrando 10 números. Aquí teníamos que poner 1000 también. Si yo ejecuto otra vez, aquí lo tenemos. Vean cómo tengo la barra acá porque me está mostrando todos los números desde el 0 hasta el 1000. Bueno, hasta el 999, porque recuerden que la posición de un array comienza desde el 0. Si quisiéramos que muestre los números desde el 1 hasta el 1000, aquí podríamos simplemente hacer esto, un i más 1. Por lo tanto, cuando entre por primera vez i vale 0. Entonces, en la posición 0, es decir, el primer elemento, va a ser igual a 0 más 1. Por lo tanto, estaríamos asignando en el primer elemento el número 1. Y así sucesivamente, por eso ahora me va a mostrar los números desde el 1 hasta el 1000. ¿Ven cómo con estas pocas líneas de código pudimos rellenar un array de 1000 elementos sin hacerlo manualmente y además mostrarlo por consola de la misma manera? De hecho, para simplificarlo un poco, podríamos realmente colocar este console.writeLine dentro de este bucle for. Y ya nos quedaría incluso más corto el programa y tendría el mismo resultado. ¿Lo ven? Una cosa, muchas veces quizás no sepamos cuántos elementos va a tener nuestro array. Y para hacer esto de manera más dinámica, en vez de colocar el número fijo acá, que en algún momento podría darnos un error por no saber específicamente cuántos elementos tiene el array, lo que podríamos hacer es lo siguiente, colocar el nombre del array y al igual como hacemos con los métodos, colocar el punto y acá nos va a brindar varios métodos. Y tenemos esta propiedad llamada length. Y como nos dice acá, obtiene el número total de elementos de todas las dimensiones del array. ¿Qué quiere decir esto? Que acá esto realmente me está devolviendo el número 1000 porque me está devolviendo la cantidad de elementos que tiene este array en particular. Si yo ejecuto, me va a dar el mismo resultado. Para demostrárselos acá, voy a mostrar por consola. Esto lo voy a comentar. Y voy a mostrar por consola la cantidad de elementos que tiene el array. En este caso, .length. Para que vean que acá me debería mostrar el número 1000. ¿Ven? Tiene 1000 elementos. Si yo aquí colocara un array de 5000 elementos y lo ejecuto,
pues esta instrucción, esta propiedad me está mostrando la cantidad de elementos que tiene ese array en particular. Esto es muy útil porque esto nos va a permitir eh, evaluar al momento de realizar un for de manera más fácil cuántos elementos tiene un array y colocarlo en la condición. Bien, vamos a realizar un ejemplo sencillo en el que le pidamos al usuario 5 notas y luego realicemos la media de esas 5 notas. Vamos a utilizar cosas que ya hemos visto en videos anteriores, como por ejemplo los métodos, para estructurar mejor nuestro programa. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un método. Recuerden que el método va dentro de nuestra clase, pero fuera del método main. Y vamos a crear un método llamado, tenemos que colocar la palabra static. Este método queremos que sea void porque no queremos que regrese nada. Recuerden que si no han visto los videos de los métodos, pues les dejaré estos videos en la descripción del video y en la parte superior derecha de la pantalla para que vayan a verlos y puedan continuar con este ejercicio. Vamos a colocar acá el nombre de nuestro método. Este método lo que va a hacer es rellenar el array. Rellenar array. ¿Qué parámetros le vamos a pasar? Pues vamos a pasarle un array de tipo double. ¿Por qué un array? Ya lo vamos a ver. Acá, recuerden que esto es lo que llamamos paso por parámetros. El parámetro que nosotros coloquemos acá, debemos colocarlo al momento de llamar el método para enviarlo a este método y que luego podamos utilizarlo dentro del mismo. Ya vamos a ver para qué es esto. Ahora lo que vamos a hacer, aplicando conocimientos que ya hemos visto, vamos a crear un bucle do while. Recuerden que para crear el bucle do while debemos colocar la palabra reservada do, abrimos y cerramos llaves y luego de la segunda llave colocamos el while, que es donde va a ir nuestra condición. ¿Qué condición vamos a colocar acá? Mientras que i sea menor a el array.length. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya, perdón, aquí va i. Lo que pasa es que es una variable que no hemos declarado. Vamos a declararla de una vez acá. Una variable de tipo entero llamada i igual a 0. Igual tal como lo hacíamos con el bucle for. Recuerden que en el for declaramos la variable i dentro de la misma estructura del bucle. Acá lo hacemos fuera del do para luego poder utilizarla dentro y poder ir incrementándola. Recuerden que el i es por convención. Podemos utilizar acá cualquier nombre. Pero por convención, al contador de un bucle lo suelen llamar i en los lenguajes de programación, en la mayoría. Bien. ¿Qué vamos a hacer dentro de nuestro bucle do while? Lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que introduzca una nota. En este caso, un console.writeLine para decirle introduce la nota. Aquí vamos a colocar esto y yo voy a explicar por qué. Y más 1. Lo que estamos haciendo acá es simplemente poner un mensaje por consola que diga introduce la nota y acá en primera instancia como i vale 0, aquí va a decir la nota 0. Luego cuando aumentemos el contador veremos que luego nos pedirá introduce la nota 1, introduce la nota 2 y así sucesivamente hasta que completemos el array. Ya vamos a ver cómo funciona y lo explicaré mejor. Acá vamos a declarar una variable de tipo double llamada número media. Y esto lo vamos a igualar. Aquí es donde tenemos que nosotros pedirle al usuario que introduzca por teclado un número, en este caso una nota. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que para hacer esto debemos utilizar la clase console y el método readline. Entonces vamos a colocar console.readline. Y recuerden que este método lo que hace es pausar la ejecución del programa para que el usuario pueda introducir el valor. ¿Por qué nos marca un error? Recuerden que este método lo que hace es devolver una cadena de texto. Entonces tenemos que hacer una conversión a el tipo double. Entonces lo que hacemos es double.parse, y esto lo hemos visto en los videos anteriores. Vayan a verlos en la lista de reproducción, está en la descripción del video para que puedan ver todos los videos del curso. En este punto lo que estamos haciendo entonces es escribir por consola este texto, introduce la nota, dependiendo del número que aparezca acá, y luego acá estamos declarando una variable en la cual vamos a almacenar el valor que el usuario introduzca por el teclado. Luego de eso tenemos que agregar ese valor que estamos introduciendo por teclado en un array. Vamos a almacenarlo en un array. ¿Cómo hacemos eso? Pues recuerden que para almacenar valores en un array debemos acceder a cada una de sus posiciones. En este caso, array, y vamos a acceder a la primera posición. En este caso sería i.
y luego lo igualamos a la variable número media, que es la que contiene el número que introducimos por teclado. ¿Por qué array y acá colocamos el i? Porque recuerden que i en este momento vale 0. Por lo tanto, estamos introduciendo en la posición número 0 del array este primer valor que nosotros escribimos por teclado. Y lo que tenemos que hacer inmediatamente luego de esto es aumentar nuestro contador i. De esta manera, cuando volvamos a entrar al bucle, ya i vale 1. Por lo tanto, aquí nos va a decir introduce la nota 2. Bueno, algo que se me pasó decirles es que acá estoy colocando i más 1 porque no tiene sentido que nosotros digamos al comienzo introduce la nota 0. Lo ideal es decir introduce la primera nota, o en este caso la nota 1. Entonces por eso coloco acá i más 1. Por lo tanto, cuando entre por primera vez que i vale 0, acaba de decir introduce la nota 1, porque i que vale 0 más 1 es 1. Ahora cuando el contador i aumente en 1, ahora i vale 1. Por lo tanto, en la segunda posición vamos a decir introduce la nota 2, porque i vale 1 y le estoy sumando 1. Y así sucesivamente. Es simplemente para que no comience diciéndonos introduce la nota 0, porque no tiene sentido. Lo ideal es que comience del 1. Entonces, una vez que nosotros aumentamos la variable acá, viene a evaluar nuestro while, nuestra condición. En este caso, mientras i sea menor que array.length. Array.length hace referencia a la longitud que tiene nuestro array, la cual todavía no hemos declarado. Esto es algo que nosotros vamos a declarar en el método main. Esto quizás todavía no tiene sentido porque no hemos declarado, no hemos creado ese array, pero ya lo vamos a ver. Vamos a probar esto. Vamos a crear entonces nuestro array. En este caso, vamos a crear un array de tipo double llamado array media, y esto va a ser igual a new double, y acá vamos a colocar la cantidad de elementos que queramos que tenga nuestro array. Como dijimos que vamos a hacer un ejemplo que solamente nos pida 5 notas, entonces vamos a colocar un array de 5 elementos. Y luego tenemos que rellenar ese array. ¿Cómo lo vamos a rellenar? Simplemente llamamos al método. Recuerden que ya esto lo hemos visto en la serie de métodos que ya vimos en videos pasados. Y entonces al llamar este método nos va a pedir que introduzcamos acá un parámetro, que el parámetro es un array de tipo double, que es el que estamos declarando acá. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar como parámetro ese mismo array, array media. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Lo primero que hacemos es declarar un array de tipo double que es de 5 elementos. Y ese array lo vamos a pasar como parámetro al método que nosotros creamos, que es rellenar array, que lo que va a hacer es precisamente eso, rellenar el array con las notas que nosotros introduzcamos por teclado. Una vez que entremos al método, nosotros declaramos una variable de tipo entero llamada i, que va a ser nuestro contador del bucle. Y acá luego entramos al do while. ¿Por qué do while? Realmente podríamos hacerlo también con el bucle while. Simplemente es para ir utilizando los bucles que ya hemos visto y que vayan practicando con ellos. Una vez que estamos dentro del bucle, recuerden que el bucle do while lo que nos permite es que por lo menos lo que esté dentro del bucle se ejecute la primera vez. Y ya luego depende de la condición que hayamos puesto en el while. Acá nosotros mostramos por consola el texto introduce la nota y acá vamos a colocar qué nota es. Si es la nota 1, la nota 2, la nota 3, simplemente para llevar un control porque recuerden que vamos a introducir 5 notas. Entonces, para guiar al usuario de una mejor manera. ¿Por qué coloco acá i más 1? Porque yo quiero que acá se muestre desde el número 1. Si yo no pusiera el i más 1, acá me diría introduce la nota 0, pero eso no tiene sentido. La idea es que comience desde el 1. Por eso coloco le sumo un 1 a la variable i. Luego de esto vamos a introducir esa nota por teclado. ¿Cómo lo hacemos? Pues creamos una variable de tipo double en donde vamos a almacenar el valor que introduzcamos por teclado gracias al método readline de la clase console. Y acá lo que hacemos es, como el método readline devuelve un string, lo que tenemos que hacer es pasarlo a un número de tipo decimal. Por eso acá hacemos la conversión, el casting. Luego acá simplemente agregamos, vamos rellenando el array accediendo a cada uno de sus elementos. Es decir, accedemos al primer elemento del array porque i vale 0 y luego le añadimos ese valor que introducimos por teclado. Y luego simplemente aumentamos el contador para que una vez que evalúe la condición volvamos a repetir el do while y el proceso se repita hasta que nosotros lleguemos a la última posición del array. Por eso acá colocamos i menor que array.length. Recuerden que acá este array este que estamos acá es el que estamos pasando por parámetro. Es este que tenemos aquí, que tiene 5 elementos.
Por lo tanto, acá le estamos diciendo mientras que i sea menor que 5. Y recuerden que como los array comienzan desde la posición 0, cuando i llegue a 4, esa va a ser la última vez que entre al array. Ya después cuando i valga 5, pues sale del array, porque ya estamos cumpliendo los 5 elementos, desde el 0 hasta el 4. Ya esto lo he explicado anteriormente. Vamos a comprobar que esté funcionando hasta el momento. Vamos a crear un bucle for, en el cual vamos a declarar una variable i, que va a ser nuestro contador, la condición, tal cual como me indica acá el IntelliSense de Visual Studio, podemos autocompletar acá. Lo que estamos haciendo acá es decirle que mientras i sea menor a la longitud del array, es decir, para poder recorrerlo completo. Y simplemente vamos a mostrar por consola los valores que tiene el array en este momento, es decir, lo que nosotros introducimos por teclado, porque es la manera que nosotros estamos utilizando para rellenar nuestro array. Entonces acá vamos a colocar array media y la posición que corresponde del bucle for. Entonces si nosotros ejecutamos, vamos a esperar que compile, lo primero que nos dice es introduce la nota 1. Entonces vamos a colocar 5. Introduce la nota 2, colocamos 7. Introduce la nota 3, colocamos 10. Introduce la nota 4, volvemos a colocar un 5. Introduce la nota 5, colocamos un 8. Y vemos cómo automáticamente, luego de que entramos en este array, rellenamos los datos, que es lo que tenemos acá, introduciendo por teclado. Una vez que sale del método, viene y ejecuta este bucle for. Y el bucle for lo que está haciendo es mostrarnos por consola esos elementos que nosotros rellenamos en el array dentro del método, que son estos 5, 7, 10, 5, 8, lo mismo que colocamos acá. Entonces, hasta los momentos, el programa está funcionando según lo que llevamos. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular esa media. Para calcular la media, vamos a crear otro método. Lo creamos debajo de este método rellenar array, static. Este método sí queremos que regrese un número doble. ¿Por qué? Porque queremos que regrese la media. Entonces, acá vamos a calcular la media y la vamos a regresar con el método. Ya esto lo hemos visto en videos pasados, en los videos de los métodos específicamente. Y acá vamos a volver a pasar al array. Array. Acá pueden darle cualquier nombre a este parámetro. Yo le coloco array simplemente para a motivos de enseñanza. Bien, acá me marca el error, recuerden, porque todavía no hemos regresado un número doble. Entonces esto lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo hacemos para calcular la media? Lo primero que vamos a hacer es crear una variable de tipo double llamada media total. Y la vamos a inicializar a 0. Dentro de esta variable es donde nosotros vamos a colocar el resultado de la media. ¿Cómo hacemos la media? Vamos a crear un bucle for i igual a 0 y menor que array.length para que me recorra todo el array y luego aumentamos el contador i. Vean que acá ya incluso el propio IntelliSense me dice cómo, me da una recomendación de cómo hacer esto. Pero vamos a hacerlo nosotros desde cero para explicarlo. Para calcular la media, nosotros debemos sumar todos los números y dividirlos por la cantidad total de notas, en este caso. Es decir, si tenemos 5 notas, nosotros tenemos que sumar cada una de esas 5 notas y luego dividirlas entre 5. Entonces, vamos primero a sumarlas y luego vamos a dividirlas entre 5. Para sumarlas, pues colocamos media total, que en este caso vale 0, y le vamos a sumar. Recuerden que este operador es el de sumar un número a esto. O sea, es lo mismo que hacer. Esto es igual a media total más y el número que nosotros queramos colocar, que en este caso es lo que está en nuestra primera posición del array o en cada posición del array. Pero para simplificarlo, lo mejor siempre es utilizar este operador. Es lo mismo que hacer lo anterior. ¿Qué estamos haciendo acá entonces? Simplemente nuestra variable media total, que en este caso vale 0, estamos sumándole la primera posición de nuestro array, que en este caso, si nosotros colocamos el 5, pues será 5. Entonces estamos diciéndole media total más 5 es igual a 5, porque media total vale 0. Ahora, cuando vuelva a dar una vuelta al bucle, cuando i valga 1, media total ya vale 5. Entonces estamos sumándole 5 al nuevo elemento de la nueva posición del array, la posición número 1, es decir, el elemento 2. Entonces, esto es lo que va a hacer es ir sumándole a la variable total
cada elemento que nosotros tengamos en el array. Es decir, se va acumulando la suma y una vez que tengamos la suma completa, es decir, la suma de esos 5 elementos, vamos a dividirlos entre 5. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo podemos hacer directamente aquí afuera. Media total. Acá podemos utilizar el comparador, pero con el signo de división y simplemente colocar el 5. De esta manera nosotros ya estamos dividiendo lo que está aquí adentro entre 5. Todo lo que está aquí adentro entre 5. Recuerden que esto es lo mismo que hacer esto. Media total entre 5. Entonces, en este caso ya nosotros estamos guardando dentro de la variable media total la división entre el valor que está dentro de media total entre 5, que en este caso sería la media de esas 5 notas sumadas. Y ahora simplemente vamos a retornar ese valor, media total. Y aquí lo tenemos. Para simplificar, simplemente pudimos haber hecho lo siguiente. Entre 5. Y ya está. Aquí estamos regresando directamente la división entre la suma de las 5 notas entre 5. ¿Qué pasa si fuera variable el número de elementos que tuviéramos en un array? Es decir, que no fuera 5, sino que de alguna forma pudiéramos hacerlo de forma dinámica, que el usuario introduzca por teclado el número de elementos que va a querer. Entonces no nos sirve este código porque aquí estamos siempre diciéndole que lo divide entre 5. Siempre es importante que cuando estemos accediendo a la cantidad de elementos que tiene un array, utilicemos el método length, como ya lo hemos visto acá arriba y en otras partes del programa. Entonces acá, en vez de 5, podemos colocar array.length. Entonces lo mismo, acá esto ahorita es un 5, pero si yo cambiara el 5 aquí y colocara un 10, pues ya automáticamente aquí es un 10. Y entonces todo el programa funcionaría automáticamente en base a los 10 elementos que tiene el array y no a 5 elementos porque lo estaría haciendo de forma estática. Y la idea es siempre hacer el programa de forma dinámica para que funcione con cualquier valor o con cualquier cambio que uno le haga al mismo programa. Entonces en este punto, pues vamos a llamar ahora en el método main al método calcular media y vamos a pasarle el array que ya en teoría va a estar rellenado y aquí me va a calcular la media de ese array. Vamos a ejecutar el programa. Bueno, antes que esto, recuerden que esto lo que está haciendo es regresar un valor de tipo decimal. Entonces, acá no estamos haciendo realmente nada porque simplemente estamos colocando este método, pero este método realmente recuerden que es un número de tipo decimal porque lo estamos retornando acá con el double. Entonces, esto lo ideal sería colocarlo dentro de un console.writeLine para mostrarlo por consola. Acá vamos a decir la media de las notas es, y acá colocamos, y acá como parámetro vamos a colocar el propio método, ya que es el que me está dando la media. Vean que no me marca un error porque aquí recuerden, esto lo vimos en la clase de métodos, esto me está devolviendo un número doble, un número decimal. Entonces acá estamos diciéndole la media de las notas es y acá me va a colocar la media que estamos calculando en el método calcular media. Vamos a ejecutar y vamos a volver a colocar las mismas notas que pusimos y la media me debería dar 7. ¿Por qué? Porque la suma de esas notas, vamos a colocarlas acá, 7, 5, 10, 5 y 8. La suma de estas notas me debería dar 35. Y entonces cuando yo coloque la media, me debería devolver el número 7. ¿Por qué? Porque 35 entre 5 es 7. Y acá lo tenemos, la media de las notas es 7. Es decir, el programa está funcionando a la perfección. ¿Qué pasa si yo colocara un 10 ahora? Vamos a ver que me va a pedir 10 números. Vamos a colocarlos rápido. No sé qué media me va a dar esto. La media de las notas es 4.9. Vean que el programa funciona sin importar cuántos elementos yo coloque en el array. Por eso es que les comentaba que aquí debemos colocar el método length, porque de esta manera hacemos el programa más dinámico. Sin importar las notas que yo coloque acá, el programa va a funcionar a la perfección. Esta es la potencia que nos brinda los bucles y los arrays. Y unido todo, vean los programas que podemos hacer. Esto nos va a permitir que los programas más complejos, pues lo podamos simplificar de esta manera y no tengamos que hacerlo como se hacía en la antigüedad de escribir todo manualmente, sino que tenemos la potencia que nos brinda estas estructuras, los bucles, los arrays,
Todas estas estructuras nos permiten realizar programas de manera mucho más eficiente y si las aprendemos a usar de la mejor manera, pues tendremos aplicaciones muy buenas en cuanto a rendimiento y optimización, obviamente. Si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.